Mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Hoy vamos a analizar el capítulo 9 con la ayuda de nuestro eh, Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu Santo, que Él nos ayude a poder trasladarles esta palabra maravillosa y que sea de edificación para sus vidas. ¿Se recuerdan ustedes que en el capítulo 8 veníamos hablando acerca de cómo proceder con las personas que son débiles de conciencia, ¿verdad? Con las cosas que son sacrificadas a los ídolos. Aprendimos que el ídolo no es nada. También aprendimos que si comemos o bebemos o dejamos de comer, como dice el apóstol Pablo, no vamos a ser más agradables delante de Dios, ¿verdad? Pero sí podemos hacer mucho cuando nos abstenemos por amor de aquel que no ha adquirido el conocimiento. Porque los que son débiles, mis amados hermanos, es porque no tienen una buena instrucción, ¿verdad? No han recibido una buena instrucción, por lo tanto su fe es débil. Cualquier cosa les puede dañar, los puede hacer caer, los puede contaminar. Por eso es necesario que uno escudriñe las escrituras, escuche a su pastor, aprenda para dejar de ser débil, para no vivir toda la vida siendo débiles, sino que crezcamos en la fe para poder ser de bendición y edificación a otros. Y el apóstol Pablo en el capítulo 9 sigue siendo con conexión con la relación del débil, ¿verdad? Pero en este capítulo se trata más de las cosas que muchas veces se dejan de hacer o se dejan de recibir cuando son permitidas, pero se hacen por causa de no ser tropiezo para los débiles, ni tampoco para ser un obstáculo o para perjudicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y el apóstol Pablo es uno que ha sido ejemplo. Él se pone de ejemplo para todos los demás con respecto a estas cosas, ¿verdad? Y en el capítulo 9 él empieza de esta manera. ¿Acaso yo no soy libre? ¿Verdad? ¿Acaso yo no soy apóstol? ¿Verdad? ¿No he visto a Jesús, Señor nuestro? ¿No son ustedes mi obra en el Señor? Esta serie de preguntas él lo hace porque dentro de la iglesia de Corinto, acuérdense que era una iglesia culta, había miembros que no lo consideraban a él como apóstol de Jesucristo como consideraban a Pedro y a Juan, porque Pedro y Juan anduvieron con Jesús, fueron enseñados por Jesús. Ellos estuvieron desde el principio del ministerio de Jesús hasta su muerte y su resurrección. En cambio, Pablo no. Pablo conoció o vino al Evangelio después de que Jesucristo había sido resucitado, mucho tiempo después. Entonces no lo consideraban apóstol porque él no había sido instruido por nuestro Señor Jesucristo, según ellos. Pero recuérdense que el que lo llamó fue Jesucristo, él mismo. El que lo instruyó fue nuestro Señor Jesucristo. Él dice que 3 años después, se recuerda en el libro de los Hechos, él fue a Jerusalén para ver si aprendía algo más con respecto a este evangelio y no aprendió nada nuevo. ¿Por qué? Porque él ya había sido instruido por nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, porque él fue lleno del Espíritu Santo y él fue el que el Señor levantó y eligió para darle la revelación de este evangelio maravilloso, ¿verdad? Y la iglesia de Corinto, también recuérdense que estas personas que eran cultas, no le daban el valor que debería de tener el consejo del apóstol Pablo, y por eso él se ve en esta situación de dar a reconocer que él era un apóstol de Jesucristo, que era un hombre que tenía autoridad por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque él fue enviado por el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Él fue el que llevó el evangelio a toda esa región. Y bueno, y él dice, si para otros
dice el apóstol Pablo en el verso 2, no soy apóstol, dice, para ustedes lo soy. Y el sello de mi apostolado son ustedes en el Señor. Y para los que me critican y cuestionan mi autoridad, esta es mi respuesta y esta es mi defensa.